Escucha, mucho de lo que hoy nosotros creemos como verdad solamente son conceptos, tradiciones, ¿sí?, e ideas sin fundamento que han ido evolucionando a lo largo de los siglos y se han ido acoplando a circunstancias sociales y culturales. Entonces, esto es lo que hoy en día nosotros vemos en nuestras iglesias, que hay mucha cultura, hay muchas formas, muchas costumbres, y que la iglesia cristiana ha ido evolucionando en sus formas, en sus usos y en sus costumbres. ¿Por qué? Porque se ha adaptado a las necesidades de la gente, mas realmente no se ha adaptado a predicar la verdad. Entonces, socialmente y culturalmente, el evangelio está sufriendo día a día una transformación. Y si nosotros no nos apegamos a la palabra, a lo escrito realmente por nuestro Señor Jesucristo o manifestado en su propia palabra, vamos a ser arrastrados por todas esas corrientes, por todas esas prácticas y por todas esas costumbres. Y estaremos pensando que estamos viviendo un evangelio verdadero cuando realmente es un evangelio solamente de hombres. No es el objetivo de este tema, escucha, describir esa evolución cultural o social, ¿sí?, ni explicar sus razones egoístas y humanas y convenencieras. Sin embargo, podemos mencionar que muchas creencias son producto de enseñanzas no bíblicas, sino de argumentos, de opiniones, de dogmas, credos, a fin de manipular y someter a los profesantes, a pueblos y aún a naciones. Entonces, algo que nos tiene que quedar claro, hermanos, es que si el evangelio que nosotros tenemos, el evangelio que profesamos, se está ajustando solamente a necesidades, se ajusta a cultura, se ajusta a situaciones u opiniones, es un evangelio de hombre. Y por lo tanto tenemos que tener cuidado de estar bien conscientes de ello para poderlo filtrar y entonces no ser arrastrados por ese viento de doctrina, sino permanecer en el evangelio genuino a fin de agradar a aquel que nos ha llamado verdaderamente como hijos y no aquel que nos ha llamado como un hombre para hacer la voluntad del hombre. A continuación, escucha, a continuación intentaré exponer algunos argumentos, algunas enseñanzas, de una forma breve, ya se los dije, ¿sí?, que son las más conocidas, las más escuchadas dentro de nuestras iglesias o aún dentro de lo secular. Escucha, Dios quiere que seamos buenas personas para que vayamos al cielo. De lo contrario, seremos enviados por Dios al infierno. ¿Se dan cuenta? Esta idea, este concepto está dentro de nosotros. Dios quiere que seamos buenas personas para que vayamos al cielo. De lo contrario, seremos enviados por Dios al infierno. Es decir, el evangelio trata acerca de ganarnos el cielo para cuando nos llegue la muerte. De eso trata el evangelio, de que tú y yo a través de buenas cosas nos ganamos el cielo para que cuando muramos ya lo tengamos asegurado. Y si no hacemos buenas cosas nos vamos a ir al infierno, o sea, Dios nos va a mandar al infierno. Sigo. Dios empobrece y castiga a todos los que hacen cosas malas, pero ayuda y bendice a las buenas personas. Escucha, Dios empobrece y castiga a todos los que hacen cosas malas, pero ayuda y bendice a las buenas personas. ¿Verdad o mentira? ¿Nos damos cuenta? O sea, entonces toda la gente rica es la gente que se porta bien y por eso está próspera, por eso tiene mucho dinero, ¿no? O sea, es ilógico que nosotros pensemos de esa forma, pero desgraciadamente esa es la idea, que si en nosotros hay prosperidad, que si en nosotros hay economía, hay estabilidad económica, es porque Dios nos está bendiciendo, porque estamos seguramente haciendo lo bueno. Pero si nos va mal, es porque seguramente algo malo, algún pecado por ahí oculto hay en nuestra vida y por eso nos está yendo mal. ¿Sí? Entonces, no tengamos esos conceptos. Llevemos, como dice la Escritura, todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Seguimos. Dios juzga, condena y castiga a los malos en el infierno. Dios juzga, condena y castiga a los malos en el infierno.
pero premiará a los buenos dándoles el cielo. ¿Lo hemos escuchado? ¿Lo tenemos conceptuado en nuestra mente igual así? ¿Sí? Dios juzga, condena y castigará a los malos en el infierno, pero premiará un día a los buenos. Es ilógico, hermanos. Suena lógico, pero no tiene razón de ser. Otro concepto, otra idea es, Dios mira con agrado a quienes cumplen con Él, asistiendo a misa o a reuniones religiosas, así como Dios también exige que demos limosnas, ofrendas y diezmos a cambio de su bendición. ¿Cuántas veces hemos pensado eso? Que Dios nos mira con agrado porque vamos regularmente a la iglesia, porque no faltamos. Por eso estamos bien delante de Él, porque asistimos con regularidad, ¿sí? Porque somos sensitivos a las necesidades de los pobres, porque hacemos nuestras aportaciones a nuestra iglesia, y eso creemos que con ello estamos bien. Y la Biblia dice que aun si dieres tu cuerpo, ¿sí? Aun si le dieres de comer a los pobres, dice la palabra, pero no tienes amor, nada eres. Entonces, entendamos que hay muchas ideas, muchos conceptos que suenan buenos, que suenan congruentes, que suenan religiosos, ¿sí? Aparentemente desde la voluntad o la perspectiva de Dios, pero no es así, hermanos. Entonces tenemos que aprender a conocer el verdadero evangelio y a diferenciarlo de un evangelio tradicional que nos mantiene sin avanzar, nos mantiene sin madurez espiritual, ¿sí? Para poder manifestar a Cristo en nuestro diario vivir. Otro concepto es, somos humanos y el pecar es humano, pero el perdonar es divino. Escucha, somos humanos y el pecar es humano, pero el perdonar es divino. Y como nosotros somos humanos, pues Dios fácilmente nos entiende que nos cuesta trabajo perdonar. Ese es otro concepto igual. Otra idea que manejamos en el diario vivir, en la práctica nosotros. ¿Sí? Pensamos que el único que tiene la capacidad de perdonar realmente es Dios, porque nosotros somos humanos y el perdón es divino. No es algo humano, es divino solamente. Entonces quitémonos esas ideas de la cabeza, porque no son ideas que están enseñadas en el Evangelio que Jesucristo nos enseñó. Otro concepto, otra idea es esta. Nos va mal en la vida porque Dios nos castiga por ser malos. Escucha, nos va mal en la vida porque Dios nos castiga por ser malos. Y nos va bien en la vida porque Dios nos bendice por ser buenos. O sea, ¿hasta cuándo vamos a seguir pensando de esa forma? Cada vez que tú cometes una falta, cometes un pecado contra Dios o contra el prójimo, muchas veces pensamos esto, y ahora me va a ir mal. O si te está yendo mal, seguramente piensas que es porque le faltaste a Dios o le faltaste al prójimo, y por eso te está yendo mal. ¿Se acuerdan cómo los fariseos pensaban eso? Que cuando una persona le iba mal era porque estaba mal delante de Dios, y si le iba bien es porque así era. Aún a Jesucristo un día le preguntaron, Señor, ¿por qué está así? ¿Quién pecó, él o sus padres? ¿Sí lo entendemos? Entonces hay cosas que tenemos que llevarlas realmente a la luz de la palabra, analizarlas a la luz de la palabra, y no de un versículo, no de un pasaje, sino a la luz de todo el contexto bíblico, para que nos demos cuenta si realmente es así como lo tenemos que creer, y es así como lo tenemos que estructurar en nuestra mente y en nuestro diario vivir. De otra forma, nuestro evangelio no es genuino y nos va a llevar a la perdición. Nos va a llevar a vivir una vida falsamente cristiana, solamente tradicional. ¿Ok? Sigo. Estas formas de pensar, iniciativas, intenciones y acciones son estructuras de ignorancia que no nos permiten entender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Escucha, mientras nosotros tengamos estas estructuras, estos pensamientos, estas ideas,
estas intenciones en nuestra mente, porque ahí están grabadas en nuestra mente estas formas de enseñanza, realmente no vamos a poder vivir el Evangelio de Jesucristo. Porque eso que tenemos en nuestra mente o estas cosas que acabo de leer, ¿sí? Son pensamientos que ignoran realmente lo que realmente está escrito en la palabra de Dios. Solamente son ideas, solamente son opiniones, solamente son lógicas y razonamientos humanos, pero que realmente no tienen un respaldo genuino de la palabra de Dios. Entonces, tenemos que llevar, como dijo Jesús, como dijo el Espíritu Santo, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, para que realmente nosotros podamos filtrar y implementar en nuestra vida lo que realmente es de Dios y lo que realmente no es de Dios. Amén.